El lobo se viste de oveja. Donald Trump da un adelanto a lo que sería su propuesta migratoria. No creo que sea verdad. Y le tendremos el dramático testimonio de un inmigrante víctima de los terrores de las hieleras de migración. A mí me afectó bastante. Un milagro en la Florida. Un joven hispano se salva de la muerte y derrota a la amiba come cerebros. We are very optimistic he's walking. Y el galán de galanes de la televisión, Andrés García, anuncia que queda paralítico. Le tendremos los detalles. Pero dando guerra. Y tenga mucho cuidado a la hora de tomar un taxi en Nueva York. Una nueva ley podría dejarlo en rumbo desconocido. En vivo, transmitiendo a todo Estados Unidos y el resto de América. Esto es Noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cierre de Edición. Les saludo con mucho gusto su amigo Pedro Ferriz. Ya no hay duda. El candidato republicano Donald Trump está oficialmente desesperado. Primero golpeó a los inmigrantes, nos llamó violadores, narcotraficantes, asesinos y ahora trata de conquistar a los latinos con un plan migratorio. Vamos a ver cómo nos comenta Hilda Gutiérrez. Donald Trump parece estar cambiando su postura sobre inmigración. Ahora dice que no deportará a los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Quien hace unos meses hablara sobre la construcción de un muro y la creación de una fuerza de deportación masiva, señala que se limitará a seguir las leyes y que tendrá una política humana en el tema migratorio. As far as the rest, we're going to go through the process like they are now, perhaps with a lot more energy, and we're going to do it only through the system of laws. Okay. We want to do it in a very humane manner. En declaraciones a la cadena Fox, afirmó que se enfocará en los delincuentes y asesinos y que seguirá las reglas establecidas por el expresidente Bush y el presidente Obama. No creo que verdaderamente esté cambiando su retórica. No habla de deportación masiva, pero la realidad es que si ahorita con Obama se han deportado 2.5 millones, entonces con esas intenciones, pues posiblemente se deporte hasta más gente, ¿no? Este cambio tan radical en su retórica dio un giro mayor durante el pasado fin de semana al reunirse con varios líderes hispanos, pero aún quedan las preguntas si logrará convencer a la gente. No creo que sea verdad. Yo creo que el Donald lo que quiere es cambiar los papeles para, pues sí, ¿no? Yo creo que ya necesita el voto de los inmigrantes más bien. Por lo pronto, aún no se sabe cuándo dará el esperado discurso que incluye su postura sobre inmigración, pero sobre todo habrá que esperar para ver si logra los resultados que espera. Hilda Gutiérrez, Noticiero Cierre de Edición. En realidad lo que está tratando de hacer Donald Trump es copiar la política migratoria que alguna vez intentó establecer Barack Obama cuando era candidato y ahora que es conocido como el presidente que más deportaciones ha provocado a pesar de un carisma natural que tiene Barack Obama. En 7 años el mandatario estadounidense ha expulsado a casi 3 millones de personas. Cabe destacar que la mitad de estos 3 millones, 1.5 de ellos, no tenían antecedentes penales. No en balde le llaman el deportador en jefe. Y un ejemplo claro de que no todos los indocumentados tienen antecedentes penales es el de la abuela Xochitl. José Ábalos ha seguido el caso y nos relata cómo esta lucha por detener su deportación continúa. La vida se ha complicado y las lágrimas no cesan para los familiares de la abuela Xochitl, quien fue arrestada por la policía de Los Ángeles y entregada a inmigración en febrero de este año. Hoy ruegan al juez federal reduzca la fianza impuesta. Me imagino lo que siente mi mamá arrestada, sabiendo que no puede estar aquí al lado con nosotros, ayudándonos como siempre ha querido. Madre soltera de 5 y abuelita de 3, la abuela Xochitl ha sufrido un calvario por los últimos 6 meses, presa en el centro de detención de Adelanto, California. Sus abogados saben de lo injusto que es la separación familiar, que como a esta familia afecta a millones en la nación. Sucede en todo el país, ¿no? Y es algo muy injusto. Aquí en Los Ángeles la policía dice que no colabora con ICE para mantener una relación bien estrecha con la comunidad migratoria, pero este caso y otros casos prueba que no es así. El juez federal fijó una fianza de $60,000 para liberar a la abuela Xochitl, un precio muy alto para alguien a quien no se le ha comprobado culpabilidad de sus cargos.
asegura su hijo Christopher. No traen evidencia de nada, nomás la están acusando pues de lo que piensan ellos. Abogados representantes de la abuela Xochitl esperan que hoy o durante el transcurso de esta semana el juez tome una nueva decisión de reducir la cantidad de la fianza, o mejor aún, de darle libertad bajo palabra. José Ábalos, noticiero Cierre de Edición. Regresamos a la candidatura. Si la esposa de Donald Trump, Melania, quiere sacarse una espinita después de que algunos medios insinuaron que ella se prostituía antes de convertirse en la señora de Trump. El abogado de Melania Trump anunció que demandarán al diario británico The Daily Mail, quien cuestionó la carrera de modelo de Melania. El otro que también está en la lista para que le llegue una demanda es The New York Post, quien la mostró así, totalmente desnuda. Ante la falta de una clara estrategia política que le ayude a levantar las encuestas, a Donald Trump se le ocurrió sembrar algunas dudas sobre la salud de su rival Hillary Clinton. Trump y su equipo esparcen versiones alarmistas de que la candidata demócrata está enferma del mal del Parkinson como secuela de una conmoción cerebral que tuvo en el año 2012. Pero Hillary Clinton respondió con bromas a los rumores en uno de los programas de comedia nocturno con más audiencia, el de Jimmy Kimmel. Esto fue lo que dijo. Adelante. Well, this has become one of their themes. Here, you take my pulse while I'm talking to you. Okay. Make sure I'm alive. Oh my God, there's nothing there. There's nothing there. What can I say? It's, back in October, the National Enquirer said I would be dead in 6 months. Oh, wow. Oh, boy. So with every breath I take, I feel like it's a You have a new lease on life. Yeah. Es así como Hillary Clinton se burla, pero también hay que recordar que Donald Trump empleó esta misma estrategia en contra de los ex candidatos republicanos que compitieron contra él en las primarias. Un migrante indocumentado rompió por fin el silencio. Contó ante nuestras cámaras la pesadilla que vivió en un centro de detención, estos conocidos como las hieleras. Hasta allá estuvo Romy de Frías, que nos tiene este impactante testimonio. Es su castigo por venir ilegales. Esa fue la respuesta de un oficial cuando José Ricardo Romero, de 26 años, le pidió que regularan el aire, tras haber llegado completamente mojado al centro de detención en McAllen, Texas. Mis zapatos estaban mojados, mis calcetines. El frío que hacía era un frío bien fuerte, no se aguantaba, no se podía ni sentar. Pasé mis 6, 7 horas parado. Las cicatrices que quedaron en sus muñecas tras ser esposado por horas no son tan profundas como las que quedaron en su mente. El joven salvadoreño estuvo detenido 6 meses en 3 de las llamadas hieleras, 2 en Texas y 1 en Atlanta, Georgia. En todas sufrió abusos. Muchas de las comidas huelía mal. Daban unas salchichas, que las salchichas los parches verdes. Para él lo peor fueron las humillaciones, los gritos e insultos por parte de agentes quienes hasta llegaron a rociarlos con gas pimienta. Es agarrar el gas pimienta y apuntarle a todos y decir, esto es mi inglés. Y bueno, por el momento José Ricardo está viviendo con familiares en el área de Los Ángeles, California, mientras espera su primera cita para asilo político. Esa es toda la información que les tengo. Romy de Frías, noticiero Cierre de Edición. Y no se vayan, tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, la promesa de Barack Obama para miles de familias que lo perdieron todo en Luisiana. Además, milagro en la Florida, el joven hispano que sobrevivió a la amiba come cerebros, una conmovedora historia. Además, la confesión de Andrés García, que tiene a muchos impactados con la desgracia del galán de televisión. Más adelante, en Nueva York, miles están a punto del colapso nervioso. La ciudad se encuentra entre confusión y enredos. No se vayan. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, llegó a una de las regiones azotadas por las inundaciones en Luisiana. Su llegada ocurre tras las críticas de afectados por irse de vacaciones y no atender una crisis. Vamos con Carlos Vázquez, los detalles. La visita del presidente Barack Obama fue una de las más esperadas por los miles de damnificados de las inundaciones de Luisiana.
la presencia del mandatario, quien recorriendo a pie la zona del desastre en Baton Rouge, fue una esperanza para los afectados que permanecieron en refugios y están regresando a la zona para darse cuenta que lo perdieron todo. El mensaje de Barack Obama fue que no están solos y les aseguró que el país los seguirá apoyando. El presidente se movía y conversaba con los residentes. Entre los restos de muebles y objetos convertidos en basura por las lluvias que dejaron 13 personas muertas y más de 60,000 viviendas dañadas. Obama llegó a ver de primera mano los estragos tras las fuertes críticas del candidato presidencial republicano Donald Trump y de un diario local que le reprochó por no interrumpir sus vacaciones. Pero se supo que el gobernador del estado, John Bel Edwards, había solicitado al presidente que retrasara su visita a Luisiana debido a que su presencia podría interferir con las tareas de rescate. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición. Y un verdadero milagro tiene sorprendidos a los médicos en un hospital en Orlando, Florida. Un jovencito, 16 años tiene Sebastián de León, que sobrevivió al ataque de la amiba que se come el cerebro. Este adolescente se infectó mientras visitaba un parque de diversiones y gracias a un medicamento especial el chico está todavía vivo. Los médicos aseguran que en 50 años solamente se conocen 2 casos adicionales que han sobrevivido a esta amiba come cerebros que se introduce al cuerpo por medio de la nariz. Volamos a Venezuela, donde se viven horas de mucha tensión y preocupación ante las amenazas de despidos masivos de miles de empleados del gobierno. Un ultimátum que da el mismo presidente Nicolás Maduro, como nos informa desde Caracas, Alberto Negrón. Adelante, Alberto. Otra vez, el presidente Nicolás Maduro puso a temblar a los venezolanos al ordenar que en las próximas 48 horas sean despedidos de sus puestos en el gobierno todos los directivos de las instituciones estatales que hayan participado en la recolección de firmas para activar el referendo revocatorio contra él. Tienen un plazo de 48 horas para que estas personas que tienen cargos, llamados cargos de confianza, cargos directivos, pues tengan otro destino laboral. La orden emitida por Maduro aumenta las señales que Venezuela va rumbo a la dictadura. Hartos de los atropellos y violaciones en contra del pueblo cometidos por el régimen madurista, los venezolanos están decididos a tomar las calles este 1 de septiembre, sin miedo alguno, para luchar por sus derechos democráticos. Estos nuevos atropellos del gobierno de Maduro ocurren a una semana de la toma de Caracas, la marcha pacífica convocada por la oposición, pero muchos se preguntan si después de esa demostración finalmente comenzará a caer el régimen de Maduro o se terminará de consolidar la dictadura en este país. Desde Caracas, Venezuela, Alberto Negrón, cierre de edición. Y no se vayan, tenemos más aquí en cierre de edición. Al regresar, imágenes de terror. Una tragedia convierte un edificio en una trampa mortal. Además, la locura que cometió Andrés García. Las consecuencias ahora son irreversibles. También, una polémica ley en Nueva York te pondrá los pelos de punta a millones. No se vayan. Un devastador infierno se desató en la ciudad de Chicago, en donde se reportaron varios muertos. Estas son impresionantes imágenes del fuego que consume un viejo edificio de apartamentos. La desesperación de algunos residentes era tal que escapaban por las ventanas del segundo y tercer piso. Al menos 3 menores y un adulto murieron en esta tragedia. El mensaje es claro en El Salvador. No se va a permitir corrupción en el gobierno. La cacería ya inició y varios exfuncionarios del anterior gobierno han sido arrestados. Josué Natambakis nos da detalles. La captura del exfiscal general de la República, Luis Martínez, dio inicio a una serie de detenciones sin precedentes llevadas a cabo por la Fiscalía General de El Salvador en las últimas horas. ¿Qué opina de esta detención? ¿Es injusta? Es inaudita, injusta, pero vamos a salir adelante. En este terremoto que sacudió a toda la sociedad salvadoreña cayeron abogados, fiscales y jueces que habrían beneficiado al también capturado multimillonario empresario Enrique Raiz y serán acusados de los delitos de cohecho, falsedad material y corrupción.
El actual fiscal de la República, Douglas Meléndez, explicó después de ejecutada la mayoría de las detenciones que se trata del desbaratamiento de una red de corrupción en el interior de la Fiscalía General de la República y la posible infiltración en instituciones del gobierno. Hasta el momento las autoridades han desarrollado 7 capturas, pero se cree que hay más personas presuntamente vinculadas con los delitos y se esperan allanamientos en las empresas relacionadas con el empresario en busca de pruebas. En El Salvador, Josué Natambaquís, Noticiero Cierre de Edición. Nos vamos a México, donde uno de los hombres más polémicos del gobierno de Enrique Peña Nieto vuelve a burlarse de los mexicanos. Ya puso su renuncia sobre la mesa, pero su legado pasará a la historia como una verdadera vergüenza. José Luis Muñoz nos dice de quién se trata. Adelante. La delegación más numerosa en los últimos 40 años. Tras la vergüenza olímpica de la delegación mexicana en las Olimpiadas de Río, Alfredo Castillo, director de la CONADE, puso sobre la mesa su renuncia y pidió que sea el mismo presidente Enrique Peña Nieto quien decida su futuro. Sin duda, Alfredo Castillo, quien encabeza el esfuerzo de la CONADE. Pero en México se preguntan qué consecuencias puede haber para un personaje que, gracias a su amistad con el mandatario mexicano, se ha elevado como la espuma, pese a sus pésimas gestiones en los puestos que ha ejercido. Si yo me pongo a contestar cada uno de los absurdos que se diga, ya sea de esta persona o de... La ineptitud del amigo del presidente se hizo conocida por el caso de la niña Paulette, cuando era su procurador de la República. La desaparición de la pequeña arrojó una búsqueda sin resultados para sorprendentemente aparecer sin vida en su habitación 10 días después, y con la versión oficial que su cuerpo había estado todo el tiempo ahí, atorado al pie de su cama. Quienes estuvieron en este cuarto no tienen duda que el cuerpo de la pequeña fue sembrado por las autoridades. Secuestros, extorsiones y ejecuciones. Y también como comisionado de Michoacán, sufrió por malas gestiones, acabó con las autodefensas, encarceló a su líder José Mireles y dejó el Estado a merced de los cárteles y la violencia. Tiene que ir el presupuesto y es la instrucción tanto del presidente de la República, el licenciado Enrique Peña, como del... Brasil fue la gota gorda que derramó el vaso. La falta de apoyo a las federaciones deportivas se manifestó en la falta de medallas. Y quienes pudieron conseguir preseas para México señalan que lo hicieron por méritos propios y no gracias a un funcionario que habría viajado a Río para presumir a su novia. La renuncia de Castillo está sobre la mesa, pero aún no se sabe qué planes tiene para él su amigo el presidente. José Luis Muñoz, Noticiero Cierre de Edición. La niña de la época de oro del cine mexicano, Evita Muñoz, más conocida como Chachita, murió esta tarde en la Ciudad de México. ¿Quién no recuerda a esta inocente niña que hizo llorar a millones, no solo en México, sino en toda Latinoamérica? Falleció Chachita a los 79 años de edad, víctima de un paro respiratorio, rodeada de su familia. Su recuerdo vivirá para siempre en la mente de los amantes del cine. Hasta siempre, Chachita. Y no se vayan, tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, entérese de la nueva ley en Nueva York y que volverá un caos el moverse en la ciudad. Además, le contaremos qué le pasó a Andrés García. No volverá a actuar en toda su vida. No se vaya. El ídolo de la pantalla chica, Andrés García, acaba de hacer una terrible confesión que entristeció a sus seguidores. Anunció que sufre una parálisis en un 95% de su cuerpo. Según el actor, realizaba una carrera a campo traviesa a bordo de uno de estos cochecitos pequeños cuando se lastimó la columna vertebral. Dice, estoy pasando una época muy difícil porque las pastillas no han sido suficientes, confesó el actor y galán Andrés García. Y prepare su diccionario cuando se mueva por la Gran Manzana. Una nueva ley provocó gran polémica, angustia entre residentes y turistas. Pero vamos con Ángela González para que nos explique qué es lo que está pasando en Nueva York. Excuse me, sir, do you speak English? No. ¿Tiene un conductor de taxi que hablar inglés en Nueva York? La respuesta a partir de ahora es no. El gobierno de la ciudad eliminó el requisito de tener que presentar un examen en este idioma. La posibilidad de subirse a un taxi en Nueva York y que su conductor sea extranjero es muy alta. Si se tiene en cuenta que solo un 4% de los choferes han nacido aquí,
y que 167 países componen la industria de taxistas en esta ciudad. Para Carlos Martínez, usuario de taxis, un chofer sin conocimientos de inglés puede poner en riesgo a un pasajero. Yo creo que debería ser importante que tengan un nivel mínimo de inglés. No que sean avanzados, pero por lo menos un mínimo. Mientras que otros, como Carmen Rodríguez, celebran la medida que va acorde con una ciudad multicultural como Nueva York. Estamos en una ciudad cosmopolita y entonces no es necesario en inglés para el trabajo de taxista. Ahora el test para obtener la licencia de taxista está disponible en diferentes idiomas que se adaptan a las necesidades de aquellos que no hablan inglés. Desde Nueva York, Ángela González, cierre de edición. Y nuestra pregunta del día de hoy, ¿cree usted que se debe nombrar un fiscal especial para investigar a la Fundación Clinton? El 48% dice que sí, el 52% dice háganse de la vista gorda. Y para el final, como siempre, hemos reservado una belleza mexicana, Lili Duque, abogada, modelo y presentadora. Todo lo que se puede pedir en una mujer. Yo soy Pedro Ferriz, los espero el día de mañana con las noticias y recuerde, hagamos historia.